Estudiamos el libro de Números en el Antiguo Testamento y en nuestro estudio bíblico. Y ya hemos considerado en nuestro capítulo 19 la gran revelación de la Escritura inspirada por el divino autor, la cual nos presenta las instrucciones altamente consoladoras e instructivas acerca de esa vaca alazana, es decir, la vaca bermeja, la vaca roja. Si bien hemos estudiado en otras ocasiones la exposición detallada de la gran doctrina de los sacrificios en los primeros capítulos del libro de Levítico. Sin embargo, en ellos no se hace mención alguna acerca de esta vaca bermeja. Por lo tanto, debemos ubicarnos en el contexto en que esta maravillosa porción nos es revelada y considerar así su alcance según el propósito divino por el cual fue revelada. La vaca alazana es un tipo que pertenece eminentemente al desierto. Ese es el ámbito de su desarrollo. Este es el recurso divino contra todas las manchas e impurezas contraídas por el camino a través del desierto por el pueblo de Israel. Por lo tanto, la vaca alazana viene a ser un símbolo de la muerte de Cristo como purificación de los pecados e impurezas, y una respuesta a todas nuestras necesidades durante esta peregrinación o este camino a través del mundo corrompido hasta que nosotros podamos llegar a nuestro mundo celestial. Pero, apreciados hermanos, antes de continuar, podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es el significado de la vaca alazana para el judaísmo ortodoxo del día de hoy? ¿Qué es lo que ellos consideran, el judaísmo ortodoxo, ante esta revelación de la Escritura? Fíjese que el término hebraico para la vaca alazana es paraj aduma. Eso significa vaca rojiza. Y esta vaca alazana, vaca bermeja o vaca roja, la paraj aduma, es el elemento indispensable para poder erradicar de los israelitas la impureza de la muerte. Esa es la visión que el judaísmo ortodoxo tiene. Pero además, esa vaca alazana es esencial para la purificación del tercer templo de Jerusalén, que según ellos será reconstruido en la explanada de las mezquitas, es decir, en el lugar donde está la mezquita de la Roca en el día de hoy. Y esta es una señal para ellos de la aparición del Mesías tan esperado por el pueblo de Israel, al menos en el judaísmo ortodoxo del día de hoy. Para ellos, esta vaca de pelaje rojizo marrón, sobre el cual no se haya colocado ningún yugo alguno, es decir, que no haya trabajado y que además no sufra ningún defecto físico, que sea sin tacha, para que la inhabilite para ser ofrendada. Pero llama la atención el siguiente detalle, fíjese. Según la historia del pueblo judío, solamente se han utilizado a través de la historia del pueblo judío 9 vacas bermejas para la purificación del pueblo de Israel, según la estadística que ellos tienen. Por lo tanto, ellos esperan una 10ª vaca alazana, vaca roja o vaca bermeja, la cual vendrá junto al Mesías esperado en Israel, y para ellos esto será muy, pero muy pronto. Esa es la visión que tiene el judaísmo ortodoxo del día de hoy con respecto a esta porción de la Escritura en Números, el capítulo 19, y la visión que ellos tienen acerca de esta vaca alazana, vaca rojiza o vaca bermeja. Pero para la iglesia del día de hoy, la doctrina del Nuevo Testamento acerca de la purificación del creyente en Cristo está afirmada o basada allí en la primera carta de Juan
inspirada en sus textos 7 y 9, los cuales dices, más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Con qué objetivo? Para que andemos más en luz. Pero además de eso, la Escritura dice, con respecto a la purificación del creyente en el día de hoy, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Fíjese que el tipo de tal purificación, que también cumplía este importante objetivo en la economía del sistema mosaico, es expuesto en la ordenanza sobre la vaca sana, la vaca bermeja, donde la vaca era quemada completamente fuera del campamento, incluyendo la sangre, excepto aquella sangre que había sido rociada enfrente del tabernáculo del testimonio para la purificación, es decir, donde el pueblo tenía que encontrarse con Dios, allí se rociaba la sangre 7 veces, porque allí era donde Dios salía al encuentro con su pueblo. Y este es un perfecto testimonio a los ojos de Dios de la expiación hecha por el pecado, y allí tenía acceso de acuerdo con el valor de esa sangre derramada por la ofrenda de esa vaca a la sana. Entonces el sacerdote echaba al fuego la madera de cedro, el hisopo y la escarlata, es decir, todo lo que era propio del hombre y todo lo que era la gloria humana del mundo, era quemada junto con esta vaca bermeja, desde el cedro hasta el hisopo, es decir, esa es la expresión de la naturaleza humana, desde lo más elevado, el cedro, hasta lo más bajo, el hisopo. Y la escarlata, que representa la gloria externa, es decir, el mundo propiamente tal, su tendencia, la moda, la escarlata representa el mundo. Todo ello era quemado en el fuego que consumió a Cristo y que fue hecho sacrificio por el pecado. Entonces, si alguno contraía alguna impureza, aunque fuese meramente por negligencia o de cualquier manera que fuese, Dios tomaba en cuenta de la impureza, y esto es un hecho solemne, importante, donde Dios provee la purificación. Ahora debemos comprender que en ningún caso Dios puede tolerar en su presencia algo que sea inadecuado para purificar. Y aunque esto puede parecer muy duro, en algún caso inevitable, como alguien que muera repentinamente en su tienda de campaña, por ejemplo, para los israelitas, pero para mostrar que en lo relativo a la presencia es Dios quien juzga lo que cuadra a su presencia. El hombre estaba manchado y no podía presentarse delante de Dios allí en el tabernáculo de Dios. Para purificar al impuro, entonces se tomaba el agua corriente en las cuales se habían echado la ceniza de esa vaca bermeja y se rociaba con ella al hombre el tercero y el séptimo día. Entonces el hombre quedaba completamente limpio de su impureza. Los elementos esenciales de esta ordenanza, allí en Números capítulo 19, era un animal sin tacha, sin mancha, una vaca bermeja, la inmolación del animal junto con la vara de cedro, el hisopo y la escarlata, la combustión de todo el animal junto con esos elementos, la conservación de las cenizas para la purificación, la mezcla de esas cenizas con el agua y la aplicación del agua y de las cenizas para la purificación de la mancha. Esa era la ordenanza de la vaca bermeja para purificar al pueblo de Israel, pero tipifica la purificación que tenemos en la obra de Cristo en la cruz para la iglesia del día de hoy y su sangre derramada en ese Calvario. Teniendo entonces todo esto en cuenta, apreciados hermanos, como un cuadro de fondo
Les invito ahora a considerar en nuestro estudio el capítulo 20 de nuestro libro que estamos considerando en esta noche. La palabra del Señor dice así: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón, y regañó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Y envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Así dice Israel tu hermano: tú has salido, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y tuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió ángel y sacólos de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad al extremo de tus confines. Rogámoste que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Y Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino seguiremos, por el camino seguido iremos, y bebiéremos tus aguas, y si bebiéremos tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas, ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Y él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y apartóse Israel de él. Y partidos de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y haz desnudar a Aarón sus vestidos, y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a los ojos de toda la congregación. Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos y vistiólos a Eleazar su hijo.
Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hicieronle duelo por 30 días todas las familias de Israel. Que el Señor bendiga su santa palabra. El capítulo que examinaremos en esta noche nos ofrece un ejemplo notable de la vida y de las experiencias en el desierto. Vemos a Moisés, servidor de Dios, el cual atraviesa algunos eventos más penosos en su carrera llena de acontecimientos. En primer lugar, María, su hermana, muere. Aquella voz que se había oído en las maravillosas escenas de allá de Éxodo capítulo 15, aquel cántico de victoria cuando Israel pasa el Mar Rojo, desaparece y ella fue sepultada en el desierto de Cádiz. Aquella pandereta está ahora arrinconada y los cánticos se extinguen en el silencio de la muerte y ella ya no podrá guiar aquellas danzas gloriosas delante de Dios. La voz de melodía se ha cambiado ahora por una voz de murmullo del pueblo de Israel. La verdad, apreciados hermanos, que la vida en el desierto ponen a prueba al hombre. No olvidemos que el desierto es una figura del mundo y toda su deslumbrez en el día de hoy. La vida en el desierto entonces ponen a prueba al hombre y descubre lo que está oculto en su corazón. Y esos 40 años de fatiga y aflicciones producen grandes cambios en el pueblo de Israel. La verdad que ante todo esto es que nuestro consuelo, nuestra verdadera alegría y el origen de nuestra fuerza descansan en una relación que tengamos con el Dios vivo y verdadero. Es en la relación que tenemos con el Dios vivo y verdadero en la que nos da consuelo, la verdadera alegría, y es el origen de la fuerza espiritual que podemos tener y descansar. Él siempre se mostrará a la altura de los acontecimientos. Ampliamente suficiente será Él para todas las necesidades de cada momento que cada uno de sus hijos pueda tener en este desierto que es el mundo del día de hoy. Su gracia paciente puede soportar nuestras numerosas flaquezas, nuestras caídas, nuestras aflicciones y nuestros extravíos. Su fuerza se perfeccionará en nuestra extrema debilidad. Su fidelidad no faltará nunca. Su bondad, apreciados hermanos, es eterna. Podemos expresar entonces, Jehová es mi pastor, y añadir, nada nos faltará o nada me faltará. No obstante, en el desierto, que figura del mundo del día de hoy, hay escenas de dolor y de pruebas, las cuales debemos pasar a través de ellas. Del capítulo que hemos leído, desde el texto 2 al texto 5, nos habla de la sed en Meriba de Cádiz, la sed del pueblo de Israel allí en ese lugar llamado Meribaj de Cádiz. Y este fue un momento difícil para Moisés. Y podemos formarnos una idea de lo que sería afrontar 600.000 descontentos y verse obligado a oír sus inventivas y verse culpado de todas las desgracias que sus propias incredulidades de ellos habían acarreado. ¿Qué hizo Moisés junto a Aarón? Mire lo que dice el texto 6 de nuestro capítulo.
Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Se fueron de la congregación de Israel y se pusieron delante a la puerta del tabernáculo del testimonio y echáronse sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Siendo fieles servidores de Dios, se echaron sobre sus rostros. Y es altamente conmovedor ver a Moisés postrado ante Dios. Esto era para él su dulce alivio, echar toda la solicitud sobre él. Fíjese que él no intentó responder al pueblo esas 600.000 voces de descontento y de murmuraciones. No intentó responder al pueblo, sino que fuéronse de la congregación para apoyarse en el Dios vivo y verdadero. Aquí, apreciados hermanos, hay una gran lección para nosotros. Aquí hay una gran lección del método divino que los siervos de Dios deben tener ante las circunstancias que muchas veces nos toca vivir en medio de las congregaciones. Desde el texto 7 al texto 11 que hemos considerado, esta porción, aquí tenemos dos objetos que reclaman nuestra atención. El primer objeto es la peña y el segundo objeto es la vara. Fíjense, apreciados hermanos, que estos dos objetos representan a Cristo el Señor, pero cada uno bajo un aspecto muy diferente. Primero, la peña, que leemos en Primera Corintios, en la primera epístola a los Corintios, allá en su capítulo 10. Mire lo que dice la Escritura. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que las seguía, y la piedra era Cristo. Eso dice allá en la epístola de la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 10, su texto 4. Esto es claro y muy positivo, y no deja lugar a ningún ejercicio por parte de nuestra imaginación. La roca era Cristo, la peña es Cristo, y Cristo herido por nosotros. Ahí tenemos el primer aspecto. Veamos el segundo aspecto ahora, la vara. Pero debemos recordar que esta vara no debía ser la vara de Moisés, escuche bien, no debía ser la vara de Moisés. La vara de Moisés es un símbolo del poder y de la autoridad divina, y Moisés en sí es el representante de los derechos divinos y de los juicios y de los preceptos de Dios, la ley de Dios. Por lo tanto, la vara de Moisés, esta vara, no convenía en estas circunstancias. La verdad que la vara de Moisés, ella ya había hecho su obra. Había golpeado la roca una vez y eso ya era bastante. Mire, hagamos una lectura ya en Éxodo capítulo 17 y leamos los textos 5 y 6 de Éxodo 17 con respecto a la obra que había hecho la vara de Moisés. Mira lo que dice el capítulo 17 de Éxodo en su texto 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que diste el río y ve. Y he aquí que yo estoy delante de ti allí en la peña de Horeb, o Joreb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mire lo que revela la palabra del Señor en Éxodo 17. ¿Qué significa eso? Que ya Moisés había golpeado la peña con su vara. ¿Qué es la peña? Cristo.
¿Qué representa la peña? La muerte de Cristo herido por nosotros. Esto fue en la peña de Horeb, entonces, de Joreb. Tenemos aquí entonces un tipo de Cristo herido por causa nuestra, por la mano de Dios en juicio. Y aquí tenemos que darnos cuenta de la expresión aquí en Éxodo 17, ¿ah? Que claramente dice, ¿no es cierto? Tu vara con que heriste el río. Eso dice ahí en el capítulo, en el texto 5. Y toma también de tu mano, tu vara con que heriste el río. ¿Por qué se recuerda aquí en este golpe anterior de la vara sobre el río? Entonces vamos a Éxodo capítulo 7, en su texto 20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río en presencia de Faraón, estamos hablando del río Nilo, y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río Nilo, se convirtieron en sangre. Entonces, tenemos allí la lectura. La misma vara que cambió las aguas en sangre debió herir la peña que era Cristo en Horeb. ¿A fin de qué? Un río de vida y de refrigerio corriese a nuestro favor. No olvidemos que todo esto es una figura en Cristo. Ahora bien, esta acción de golpear a Cristo, la roca, no podía hacerse sino una sola vez. No debía repetirse jamás. El Nuevo Testamento aclara el por qué. Vamos a Romanos capítulo 6 para ver por qué no debe golpearse dos veces. La vara sobre la peña. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, texto 9, Romanos capítulo 6, texto 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. No puede, por consiguiente, haber una repetición de la muerte de Cristo. Por lo tanto, Moisés se equivocó al herir la peña en Cádiz. Se equivocó al herir la peña y golpear la roca dos veces con su vara. Se equivocó sencillamente al golpearla. ¿Qué se le había ordenado a Moisés? A Moisés se le había ordenado que tomara la vara delante de Jehová. Eso dice el texto 9. Volvámoslo a leer el texto 9 de Números capítulo 20. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Eso se le mandó a Moisés, que tomara la vara delante de Jehová. Es decir, que tomara la vara de Aarón, el cual es un símbolo de la gracia divina que vivifica. Que tomara la vara del sacerdote. No olvidemos que el sacerdote Aarón es el representante de la gracia divina con toda la provisión de la misericordia de Dios para con su pueblo. Y una vez tomada la vara del sacerdote, la vara que está delante de Jehová, se le pide que hablara a la peña. ¿Por qué? Porque estando ya cumplida la obra expiatoria de nuestro sumo sacerdote, el cual ha entrado en los cielos, a fin de interceder por nosotros ante Dios. Esas son las aguas de refrigerio espiritual que emanan desde arriba sobre nosotros, en virtud de una redención cumplida en la cruz del Calvario. La vara reverdecida de Aarón tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo, la cual
es un tipo admirable del Señor Jesús como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Fue entonces un grande error de Moisés golpear nuevamente la peña, y 2 veces. Y otro error más grave, golpearla aún con su propia vara, como dice el texto 11. ¿Qué dice el texto 11 de nuestro capítulo? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Si Moisés hubiese golpeado con la vara de Aarón las hermosas flores de aquella vara reverdecida, ¿verdad? Hubieran sido destrozadas, como es fácil de comprender, ¿verdad? Con la vara del sacerdote en su mano, la gracia divina iba a actuar. Solo bastaba hablar la palabra. La verdad, apreciados hermanos, que Moisés no estaba con toda la serenidad de la fe en él. Y les cuento una cosa, eso es lo que nos sucede muchas veces a nosotros en el día de hoy. Y es por eso que erramos y actuamos sin esa serenidad de la fe. Una gran lección para nosotros hay aquí. Moisés no estaba con toda la serenidad de la fe. No supo ver esto y por lo tanto no supo glorificar a Dios. Otra gran lección para nosotros. Cuando no tenemos la serenidad de toda la fe en nuestro corazón, no sabemos glorificar a Dios. ¿Sabe cómo se ve eso? ¿Qué dijo Moisés? Dijo, eh, entonces Moisés tomó la vara, texto 10, y juntáronse Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y díjoles, ahora oíd rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Aparte del gran error que hizo, habló inconsiderablemente con sus labios. Y eso sucede cuando no tenemos la serenidad de la fe. Hablamos inconsiderablemente con nuestros labios y creemos glorificar a Dios cuando no es así. Las consecuencias para Moisés: le fue prohibido atravesar el Jordán. Su vara no podía hacer pasar al pueblo, la vara de justicia y autoridad. ¿Qué podía hacer una simple autoridad sobre un ejército de 600.000 hombres que murmuraban? Y tampoco le fue permitido a él pasar el Jordán. ¿Y esto por qué? Por su falta de visión y discernimiento espiritual. Falta de discernimiento espiritual en Moisés. No tenía la serenidad de la fe. No supo glorificar a Dios y habló inconsiderablemente y erró el mandato divino. Una gran lección para nosotros, apreciados hermanos, en el día de hoy. No le fue permitido pasar el mismo el Jordán porque no había glorificado a Jehová a vista de toda la congregación. Jehová, revestido de su propia gloria, él se glorificó a sí mismo ante el pueblo. Pues a pesar de las murmuraciones y de los hierros y las faltas de Moisés, la congregación de Jehová vio los chorros de agua saltando sobre la peña que había sido golpeada 2 veces. Y es por eso que fueron llamadas aquellas aguas
de la rencilla, que en hebraico es Meribaj en Cádiz. La verdad, apreciados hermanos, que la gracia triunfó. Sí, la gracia de Dios siempre triunfa, dando de beber a las huestes murmuradoras de Israel. Pero además, esa gracia se desplegó de una manera más brillante, según lo que podemos ver en Deuteronomio capítulo 34, que algún día, en la voluntad del Señor Jesús, la tomaremos. Fue la gracia la que condujo a Moisés a la cima de aquel monte Pisga y le mostró Dios desde allí todo el país de Canaán. La verdad que para Moisés más valía la tierra de Canaán mirándola en compañía de Dios que ver y entrar en la tierra de Canaán en compañía de los hijos de Israel. Gran conclusión. Ni el pueblo pudo entrar, cruzar el Jordán, ni a él se le fue permitido cruzar el Jordán. Desde el texto 14 al texto 20 tenemos las comunicaciones entre Moisés y el rey de Edom. Pero fíjese que este relato podemos compararla con el relato que encontramos en Génesis 32 y Génesis 33, el cual nos habla de Saúl, que podría ser figura de Edom, y nos habla de Jacob, que es figura de Israel, el pueblo de Israel. Entonces podemos comparar este relato con Génesis capítulo 32 y Génesis capítulo 33. Estas comunicaciones de Moisés con el rey de Edom, el cual el rey Esaú tiene ese resentimiento contra Jacob, su hermano, ¿verdad? Y aunque por la intervención directa de Dios a Esaú no se le permitió tocar a Jacob ni un cabello de la cabeza de su hermano, por otro lado Jacob, el cual había suplantado a Esaú, no debía molestar a Esaú. Es decir, si Esaú es figura de Edom y no se le permitió a Edom, no se le permitió a Esaú tocar un cabello de Jacob, entonces, y Jacob representa a Israel, al pueblo de Israel, entonces a Edom no se le permite tocar un cabello al pueblo de Israel. Pero a su vez, Israel no debía molestar a Edom en sus posesiones. Y es así como Israel tiene que rodear la tierra de Edom y no molestar a Edom porque Dios no lo permite. Ahí hay una figura, hay una comparación, perdón, muy interesante, apreciados hermanos. Podemos leer la lectura para poder tener una base de esto, en la lectura en Deuteronomio capítulo 2, vamos a leer el texto 4 y 6 donde están estas instrucciones. Dice así: y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos de los hijos de Saúl, es decir, de Edom, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero las viandas y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Ahí hay una instrucción clara entonces de que Israel no tenía que molestar a los descendientes de Esaú, que son los edomitas. Y Edom, los edomitas, descendientes de Esaú, no tenían que tocar ni un cabello, ni una porción a Israel. Así que el mismo Dios, que no podía permitir que tocase Esaú, tocase a Jacob, perdón, no quiere ahora que Israel toque a Edom. Bueno, desde los textos 23 hasta el final del párrafo en el texto 29, que nos habla de la muerte de Aarón,
estos últimos párrafos de nuestro capítulo 20, fíjese que podemos compararlo con Éxodo capítulo 4. La verdad que ahí en Éxodo capítulo 4, en sus primeros 17 textos, Moisés había juzgado que la compañía de Aarón le era indispensable. Pero en lo sucesivo, ante las circunstancias y efectos a través de todo este andar del pueblo de Israel, de Moisés junto a Aarón, para Moisés Aarón fue una dolorosa espina en su costado. Y ahora finalmente se ve obligado a hacer que se despoje de sus vestiduras y contemplar cómo su hermano Aarón es reunido con sus padres allí en ese monte de Hor. Es significativo que el representante de la gracia divina fuera reunido con sus padres. Y allí está el monte, llamado Hor. Har es montaña, así que Hor significa el monte de las montañas o del montañés, donde la gracia de Dios descansa, descansa.